nombre es Celsa Villena, la señora la psicóloga Lidia Genco. Nosotras hemos formado la empresa de Área Chief. Esa es una empresa que está en Mendoza de este año. La hemos armado teniendo en cuenta la trayectoria que las dos hemos transitado, y ahora que estamos en la etapa de jubilarnos, hemos armado esta empresa. El nombre de la empresa significa osar y lograr. Este nombre nosotros lo elegimos porque creo que estamos viviendo un momento en que realmente hay que osar, hay que animarse para lograr mantener una empresa, para lograr triunfos en tu emprendimiento. Entonces se seleccionó ese nombre por lo que significa. Y osar es una palabra muy fuerte porque es atreverse a un cambio, es atreverse a transformarse, a transformar todo para poder darle comienzo a algo nuevo. Entonces, bueno, justamente esto pasa. Hola, permiso. Disculpen. Y bueno, a veces lo que más nos cuesta es desapegarnos de viejas creencias para poder tomar y aceptar nuevas ideas o lo nuevo que se nos está presentando en este momento. La actividad va a estar a cargo del economista Luis Andrés Cabas y del licenciado y contador Eduardo Sánchez. Ellos van a llevar adelante esta actividad, cada uno se va a presentar y me quedo callada porque si no no está para Gracias. Bueno, damos la bienvenida a todos, y lo que de alguna manera ustedes deben saber es que esto no concluye el último día del último módulo, sino que van a tener el asesoramiento de los profesionales por un tiempo de forma. Y otra cosita, los viernes es acá, los sábados en la universidad. En la primera aula, entrando, primera aula a la derecha. Ahí vamos a estar nosotros. Ahora sí, por los chicos. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Como ya les dijo Celsa, mi nombre es Luis Cabas, me dicen Lucho, más en confianza, y Eduardo, Edu. Nosotros este curso lo venimos dando ya desde el año 2012. Empezamos, somos del palo bancario, tuvimos experiencia en varios bancos y justamente trabajando en banco nos dimos cuenta de la necesidad de que la gente conozca otro tipo de instrumentos. La realidad es que en Argentina, en general, hay mucho desconocimiento de las distintas opciones financieras que uno puede tener. Estamos muy acostumbrados siempre, plazo fijo, dólar, el que puede, ladrillo, y no salimos de ahí. ¿Y por qué? Es un poco por la historia argentina, ¿no? Lamentablemente, la historia argentina que nos llevó a tener que quitar más de 12 ceros a nuestra moneda en algún momento, hace que el argentino piense de esa forma y con mucha desconfianza siempre. Pero la realidad es que hay muy buenas herramientas que uno muchas veces por desconocimiento no las aprovecha. Y la idea del curso empezó así, de empezar a hacer que la gente se acerque al mercado de capitales, que conozca cuáles son estas herramientas y que desmitificar un poco esto de que pensamos muchas veces que es solamente para grandes inversores. Está muy lejos de ser así, todos podemos invertir en el mercado de capitales, no hacen falta grandes capitales tampoco para invertirlo, pero hay que saber cuáles son las herramientas que están disponibles y qué tipo de herramienta sirve para cada uno también, porque algunos de ustedes serán más arriesgados y querrán invertir en acciones y tratar de sacar rentabilidades muy altas. Hay otros que con un plazo fijo están conformes, pero en vez de hacer un plazo fijo, ¿cuántos de ustedes saben lo que es una LEVAC? ¿Ninguno? Lo escucharon seguramente, pero ¿sabían que alguno compró una LEVAC o adquirió una LEVAC en este tiempo? Las tasas de la LEVAC eran 10 o 15 puntos más altas que la de plazo fijo. Y encima estaban garantizadas al 100% por el Banco Central. ¿Cuántos hicieron plazo fijo acá?
¿Alguna vez lo dieron vuelta y leyeron lo que dice atrás? Que no se responsabiliza por el dinero, solamente responde hasta 400.000. Hasta 400.000 pesos exactamente hoy por hoy, antes era menos, pero lo actualizaron hace unos años. El Banco Central solamente se responsabiliza hasta 400.000 pesos. Es una suma, pero ¿cuánta gente hay que tiene mucho más que eso en plazo fijo y que desconoce de que en realidad el Banco Central solamente se hace responsable hasta esa suma? Si el banco privado quiebra, lo cual no es imposible, el Banco Central solamente nos responde hasta ese monto. Cuando hacemos una LEVAC, que ya no existe, pero en ese momento cuando hacíamos una LEVAC, el Banco Central se hacía cargo del 100%. Era un activo que no tenía riesgo de incobrabilidad. ¿Por qué? Porque es en pesos. ¿Y qué pasa hoy? El Banco Central, ¿qué puede hacer? Emitir. Hoy emite a gusto y disgusto. Esa es la gran diferencia con la época del 1 a 1. Hoy el Banco Central tiene la posibilidad de emitir pesos. Entonces, que el Banco Central defaultee en pesos deja de tener sentido. En dólares sí, porque el dólar sí lo tiene que tener alguna fuente genuina. Pero en pesos ellos directamente prenden la maquinita. Después, ¿quién los paga? Todos los argentinos con inflación. Pero no van a defaultear en pesos. Un poco para no irme tanto por las ramas, somos de la consultora que se llama INF, Inversiones y Finanzas, lo tienen ahí en la carpetita, y somos representantes de la Sociedad de Bolsa LBO y de la administradora de fondos comunes de inversión Delta Asset Management. Nosotros después le vamos a brindar, después del curso, como bien decía Lidia, la posibilidad para el que quiera de tener su cuenta comitente para poder empezar a aprovechar los instrumentos que vamos a ir viendo a lo largo del curso. Yo suelo ser de salirme bastante de las filminas. Me gusta que sea de ida y vuelta la clase, la hagamos una charla de café, sobre todo porque esta primera clase es para que conozcan el mercado. No sé, por lo que veo, no hay mucha experiencia en el mercado acá. Con más razón, pregunten tranquilos, no levanten la mano, interrumpan sin problema. En ese sentido somos bastante desestructurados y nos gusta que sea una charla el curso. ¿Por qué? Porque la filmina les queda a ustedes. Yo creo que acá tengo que darle un valor agregado que está más allá del material que se les puede dar. Así que tratemos de hacer lo que sea charlado. Nos parece bueno empezar el curso un poco con esta idea, dice, de animarse a dejar el plazo fijo. Y tenía que ver con esto que les comentaba. ¿Qué pasa en Argentina con el plazo fijo? Exactamente, en Argentina hace años que tenemos lo que se llama tasas de intereses reales negativas. ¿Saben lo que es una tasa de interés real? La tasa que paga sobre la inflación. Exactamente, no es otra cosa que la tasa nominal descontada de la inflación del periodo que se esté analizando. ¿Por qué el argentino piensa en dólares? Muchos dicen, no, porque el brasilero no piensa en dólares. ¿Por qué? Porque son más patriotas. No pasa por eso. Pasa porque históricamente el que ahorró en pesos perdió. ¿Por qué? Porque justamente tenemos en Argentina este tipo de situaciones en el cual si nosotros hacemos un plazo fijo y lo mantenemos a largo plazo, perdemos como en la guerra. Y acá les hicimos un pequeño ejercicio para que quede más claro esa situación. Fíjense que esto es hacer un análisis de lo que eran 100.000 pesos en el 2011, si nosotros teníamos 100.000 pesos en el 2011, si simplemente nos cubríamos por la inflación, hoy esos 100.000 pesos deberían ser 1.041.000 pesos. Esa es la pérdida de poder adquisitivo de la moneda argentina en 8 años. Es terrorífico. Ahora, miren, si hacía un plazo fijo, hoy los 100.000 pesos eran 626.000. Parece una barbaridad, pero resulta que si lo mido bien, como lo tengo que medir, porque es paridad de poder adquisitivo, ¿puedo seguir comprando las mismas cosas que compraba en el 2011 con 100.000 pesos, con 626.000 hoy? No, ni cerca. Estoy abajo en 415.000 pesos. O sea que por hacer plazo fijo de 2011 perdí terroríficamente. Ahora, miren una particularidad. Empecé diciendo cuál es lo que estamos acostumbrados. Plazo fijo y dólar. Miren el dólar. ¿Qué pasa con el dólar? Siempre creemos que comprar dólares es lo mejor que nos puede pasar. No les voy a negar que el año pasado, si alguno compraba dólares a principio de año, y sí, seguramente fue la mejor opción el año pasado. Pero una devaluación del 100% no la teníamos de ese nivel desde el 2001.
Veníamos teniendo devaluaciones, pero una devaluación del 100% anual no la teníamos en un solo año desde el 2001. Sí se fue, obviamente, en el tiempo, salimos de 1 a 4 y se fue el último gobierno con el dólar en, si somos sinceros, 15. El oficial estaba más abajo, pero bueno, todos sabemos que teníamos el dólar blue. Pero fíjense algo, si nosotros comprábamos dólares con 100.000 pesos en el 2011, todos los años, a excepto de en el 2018, recién con la devaluación del año pasado, es que se dio vuelta esa situación. ¿Qué quiere decir esto? Que este tipo de cambio que tenemos hoy por hoy, se escuchan por ahí en las noticias que hablan del tipo de cambio, la competitividad, de que no somos competitivos y que, bueno, ¿por qué es importante tener un tipo de cambio competitivo? Lo que estaba sucediendo en Argentina es que nos estábamos volviendo más caros en dólares. La inflación iba por encima de la devaluación. ¿Qué implica eso? Hagamos un ejercicio rápido. Supónganse que en el 2011, para que sea fácil la matemática, comprábamos un café por 20 pesos y el tipo de cambio estaba a 20, supónganse. ¿Cuánto estamos pagando? $1. Si ahora de repente el café vale 30, tuvimos una inflación del 50% como hubo el año pasado, pero el dólar se fue a 40, ¿cuánto sale el café? 0,75. Se volvió más barato en dólares. Eso es lo que pasó con la devaluación del año pasado. Si bien hay un problema grave en la Argentina, que es que cuando acá devaluamos, como el argentino piensa en dólares, inmediatamente sube la inflación. ¿Alguno sabe cuánto fue la inflación de Brasil el año pasado? 3%. Un poquito más, 4,5%. Pero eso lo tenemos nosotros en un mes. Lo tuvimos en marzo, de hecho. ¿Y saben cuánto devaluó Brasil el año pasado? Un 30%. No fuimos solo nosotros. Cuando el gobierno hablaba de que hubo una tormenta a nivel internacional, algo de verdad tiene. No vamos a decir, no, a ver, hay muchos errores internos, hay una situación en la cual Argentina es más endeble, está mucho más vulnerable que el resto de los países de Latinoamérica, pero es real de que el dólar se fortaleció a nivel internacional. Ellos tuvieron en Brasil una devaluación del 30%, pero la inflación se quedó en el 4,5%. Es todo ganancia de competitividad. Ahora son más baratos para el mundo y el mundo se volvió más caro para los brasileros. Eso por ahí para nosotros o para los argentinos parece malo, porque por ahí estamos acostumbrados, lo que por ahí son más grandes de la época de los 90, de decir, me voy de vacaciones a Miami, está todo bien, sale todo barato, y por ahí nos volvió a ser barato hasta el año pasado volver a viajar al exterior, en términos relativos. ¿Por qué? O sea, la realidad es que cuando uno va afuera, a la gente le cuesta viajar. En un país como el nuestro, donde todavía no somos un país desarrollado, no debería ser tan fácil. Tuvimos salida de capitales por $10.000 millones solamente de turismo el año pasado. O sea, hubo $10.000 millones que se fueron de Argentina simplemente por turismo. Con la suba del dólar, hoy ya estamos equilibrados en la balanza de turismo. Recibimos tantos dólares de afuera como los que se van por gente que sale afuera. Pero la gente también de afuera empieza a venir a Argentina porque de repente ya Argentina no es tan caro para ellos. ¿Se entiende? Entonces, por eso tener un tipo de cambio competitivo desde los términos reales es importante, porque no solamente por la parte de turismo, sino de repente para los exportadores. Ya no es tan difícil vender el producto argentino afuera. Si ustedes entraban el año pasado en Amazon, ¿alguno hizo alguna vez una compra por Amazon? ¿Mucho más barato o no? Sí, de hecho yo cobro por que la gente compre y le traigo las cosas. Me pasa. Justamente a vos la devaluación no te ha ayudado mucho, pero nosotros para dar un ejemplo, nosotros teníamos que comprar un proyector justamente para dar uno de los cursos y me fui a fijar en Amazon. Te estoy hablando antes de que empiece la devaluación. Incluso con los impuestos que llegan a ser el 50%, me salía la mitad. Ahora ya no. Hay cosas que sí, hay cosas que no, que ya no convienen. Entonces ya depende justamente del producto, pero de repente ahora me tengo que fijar también cuánto está en la Argentina. El tema es que acá es temporal. ¿Por qué? Porque sube el dólar y sube la inflación y en definitiva siempre terminamos teniendo un tipo de cambio bastante estable. Como le decía recién, en el 2011 el dólar se volvió positivo, el año pasado
se volvió positivo haber comprado dólares en el 2011. En el mientras tanto estábamos perdiendo contra la inflación. ¿Qué le quiero decir con esto? Que comprar dólares... Perdón. Comprar dólares muchas veces nosotros, ¿cuál es la idea de los argentinos? Porque tiene lógica, ¿no? Obviamente, por la situación en que vivimos, muchas veces decimos, bueno, compro dólares y los dejo bajo el colchón, total el dólar va siempre para arriba. Está bien, pero no tengo que ver solamente si va siempre para arriba, sino si la devaluación le está ganando a la inflación. Siempre nuestro análisis como argentinos tiene que ser más bien contra la inflación. ¿Por qué? Porque es realmente nuestro costo de vivir. Si la inflación es más alta que la devaluación, por más de que hayamos ganado algo, nuestros ahorros hoy nos rinden menos hoy en Argentina. ¿Y qué es lo que buscamos con el curso? Creo que no se los dije. La idea no es que acá van a salir con las herramientas para hacerse millonarios. Nosotros no les vendemos eso. Lo que les vamos a brindar son herramientas para que puedan administrar mejor sus ahorros, para que justamente le puedan ganar a la inflación y que ahorrar tenga sentido. ¿Yo por qué quiero ahorrar hoy? Porque quiero poder consumir más mañana. Y el problema es que en Argentina, ¿por qué la gente no ahorra? Porque justamente con la inflación, ¿qué pasa? Nos quema la plata en el bolsillo. Salimos a comprar hoy porque mañana pensamos que vale más. Yo te hago una pregunta, si bien obviamente entiendo el tema, ¿no?, de que con el plazo fijo a la larga perdés plata. ¿Es posible que, por ejemplo, el mes pasado, que tuvimos una inflación de 3,4 y la tasa del plazo fijo mensual pasa a los 4,5, por ejemplo, en el Banco Nación? Para un mes así, ¿es negocio si uno tiene la plata, invertirla un mes y sacarla y la otra cosa? Totalmente. No sé si es la mejor opción, pero sí ahí le ganaste la inflación. Claro, ahí un poquito le ganaste. De hecho, ayer fue el IPOM, no, que salió a hablar de Sandra Gris. Cuando fue el dato de inflación, ahora no me acuerdo, creo que fue el miércoles, perdón. Martes o miércoles. Sí. El miércoles se publicaba el dato. Siempre se publica. Salió a hablar el presidente del Banco Central y algo que destacó fue que hace 10 meses consecutivos de que tenemos tasa de intereses reales positivas. Y eso no sucedía hace no sé cuántos años en Argentina. 12 años. No, me había olvidado del dato. Hace 12 años que no teníamos 10 meses consecutivos de tasa real positiva. El resto de los países siempre tiene tasa real positiva. Por eso el brasilero ahorra en reales. Porque si uno ahorra en reales en Brasil, tiene una rentabilidad positiva. No necesita hacer grandes cosas, mañana va a poder gastar más. Eso no sucede en la Argentina. Entonces, por eso yo creo, más que en ningún otro lado del mundo, deberíamos estar más capacitados para tratar de hacer que nuestros ahorros rindan, que realmente tengamos un ingreso en términos reales positivos. Y sin embargo, en la Argentina es uno de los países que menor cantidad de inserción de la gente tiene en el mercado de capitales. Una cosa que dice muy bien, ¿cómo es tu nombre? Facundo. Lo que dice Facundo, muy cierto, el que apostaba a una inversión en pesos, no sé si subió tanto el dólar en marzo. Bueno, hubo una tasa real positiva, sí, en marzo, apostando al plazo fijo. Pero la idea de esto es justamente mostrarles todo el abanico que hay de herramientas en el mercado de capitales que pueden ser muy buenos sustitutos del plazo fijo y que te van a dar otros beneficios. Más puntos de tasa y sobre todo algo que van a encontrar en la mayoría de las alternativas del mercado de capitales, que es la liquidez, ¿sí? La posibilidad de que vos cuando decidas y necesites sacar la plata, lo puedas hacer en 24 o 48 horas y en ese plazo retirar la plata o hacer otra inversión, dólar, fondo común de inversión, lo que quieras, ¿sí? De hecho, nosotros somos un poco anti plazo fijo. La realidad es que, ¿por qué? Porque tenés herramientas como la LEVAC en su momento, como las LECAPS ahora, como los fondos comunes de inversión que te dan tasas siempre superiores o similares al plazo fijo y le dan las posibilidades a usted de tener disponibilidad en cualquier momento de su dinero. Para mí eso es fundamental porque habiendo sido oficial de inversiones en el banco, me pasaba de gente que venía hacia un plazo fijo pensando que no iba a necesitar el dinero y lamentablemente después lo tenía a veces llorando desconsoladamente pidiéndome por favor, quítame los intereses, sacame capital, pero necesito algo de plata y lamentablemente por ley no se puede precancelar un plazo fijo que no se haya hecho previamente precancelable. Existe el plazo fijo precancelable, sépanlo, no se lo ofrece el banco y si se lo ofrece las tasas son a la mitad o menos, entonces deja de tener sentido. Con los fondos comunes de inversión nosotros podemos invertir en
algo que sea de renta fija, que nos devenga intereses muy similar a un plazo fijo y tener liquidez en cualquier momento. Ustedes pueden entrar un día y salir mañana y van a tener el interés de un día. Y al día siguiente tienen la plata acreditada en la cuenta. ¿Sí? Perdón que te interrumpa. No, si así es mejor. He visto mucha gente últimamente que, no sé si ustedes seguramente saben, el tema de que ahora Mercado Pago, si vos tenés tu dinero ahí, te ofrece una tasa, que creo que es del 45% ahora en este momento, 10 puntos menos que la que te está ofreciendo algún banco, pero con la diferencia esa de poder usar el dinero cuando vos quieras. Sí. Creo que mucha gente a veces también le... Mercado Pago consiguió la autorización de CNB, que es la Comisión Nacional de Valores, que es la que rige toda la parte del mercado de capitales, para tener un fondo común de inversión propio. Claro. El tema es que son vivos, como Sí, exactamente, te están dando un rendimiento muy bajo comparado con el mismo tipo de inversión, la puedes tener en un fondo privado y te va a rendir unos 10 puntos más exactamente, con el mismo riesgo y la misma liquidez. Entonces no tiene mucho sentido, obviamente que está bueno, ¿por qué? Porque empieza a hacer que la gente piense en otras cosas, en alternativas. Yo sí estoy viendo eso últimamente, la gente va y consulta, se quiere meter en este tipo de instrumentos y se está generando un poco más de curiosidad y bueno, eso es bueno porque justamente también está haciendo que los bancos empiecen a subir las tasas que pagan. Acá en la Argentina los bancos siempre aprovecharon mucho también del desconocimiento de la gente para pagar tasas muy bajas. Hoy, ¿qué hace el banco cuando ustedes ponen un plazo fijo? ¿Alguno sabe? Compran LELIQs, exactamente. Se dan vuelta y compran LELIQs. ¿Saben lo que es la LELIQ? ¿Todos saben lo que es la LELIQ? La LELIQ es el instrumento, la letra de liquidez se llama, que es la que vino a reemplazar a la LEVAC. La LEVAC en su momento solo la podían adquirir cualquier persona. O sea, el que quería compraba una LEVAC y podía invertir, y no solo de Argentina, sino del exterior. Yo les digo, uno de los grandes errores de Sturzenegger, que en algunas cosas sí había acertado, pero fue un grave error hacer que la LEVAC sea para todo el mundo. ¿Por qué? Porque eso hacía que sea un instrumento de muy fácil acceso, pero también de muy fácil retirada, exactamente. ¿Saben qué día empezó la corrida el año pasado? 26 de abril. El 27 de abril. ¿Qué es una corrida? No. Explíquenlo. Sí, una corrida se dice, es un término por ahí financiero que se usa para cuando hay mucho, o sea, gente de golpe o mucha cantidad de dinero yendo a comprar dólar, por ejemplo. Básicamente eso es hay una mucha corrida. presión sobre el dólar. Exacto. Una demanda que se va de las manos, sobre todo a la entidad encargada de regular el tema, que vamos a entrar. ¿Sí? Hay dos formas de corrida que hay que saber diferenciar: una corrida cambiaria, que es cuando el dólar se dispara, y está la corrida bancaria, que es la que puede terminar en un corralito. En el 2001 lo que tuvimos fue una corrida bancaria. La gente, por desconfianza del sistema, fue de manera masiva a pedir su plata. ¿Cuál es el problema? Mucha gente hoy me está llamando, che, hay riesgo de corralito, me vuelven loco. ¿Por qué? Porque incluso había muchos rumores dando vuelta, entonces todo el tiempo la gente está preocupada por si va a haber un corralito. Y yo les digo, el riesgo hoy es muy bajo. ¿Por qué? Porque hoy el sistema financiero argentino es muy distinto de lo que era en el 2001. En el 2001 los bancos estaban quebrados, con deuda en dólares, las familias estaban con deuda en dólares, hoy casi nadie tiene deuda en dólares. Y los bancos están con excesos de liquidez. Hay un acuerdo internacional que se llama el Acuerdo de Basilea, donde se determinan los mínimos de liquidez internacionales que tiene que tener un banco. Argentina, en promedio, el promedio del sistema financiero argentino lo supera 3 veces a ese valor. O sea que hoy los bancos en Argentina están fuertes. ¿Pero por qué digo casi imposible? Porque nunca es imposible un corralito. Por la estructura del sistema, exactamente. ¿Qué hace un banco? El banco me recibe la plata a mí y la presta. Hoy la manda a LELIQs. Pero en un sistema, en una situación normal, porque hoy no estamos en una situación normal de mercado, hoy los bancos tienen ganancias, pero no por lo propio de su negocio, sino porque se dan vuelta con el plazo fijo a 50, lo colocan a 70 en LELIQs. Entonces ganan un 20% de arriba. Si vos haces un plazo fijo, o sea, estamos hablando del 50 online, porque si haces un plazo fijo físicamente, ya estás al 20, o sea, hasta el 50, ¿no? Sí, en realidad nadie te hace un plazo fijo al 20 porque... Sí, ya
Claro, pero si te bajan la tasa, te pagan el 40, 45, dependiendo. Hay gente que no exige más tasa y la realidad es que el banco se da vuelta y está ganando fortuna sin asumir riesgo. No está asumiendo riesgo. ¿Por qué el banco va a prestarle plata a alguien? ¿Alguno fue a pedir un préstamo? ¿O se fijaron en lo que están las tasas del préstamo? No se puede, hoy es imposible. Está imposible, pero porque es a propósito, no, ojo. No es que dicen, che, pero porque mucho también se habla, yo creo que hay que conocer ciertas cosas que como sociedad deberíamos entender. Por mucho se habla, no, es que este gobierno le está dando el negocio a los bancos. Hay una realidad, de alguna forma teníamos que secar la plaza de billetes. Capaz que había otra forma mejor, pero esto no es para darle el negocio a los bancos, sino de que la inflación se estaba espiralizando, perdón, bueno, estoy trabado, estábamos con riesgo de caer en hiperinflación. O sea, ¿por qué había inflación en la Argentina? Por la emisión monetaria. ¿Todos entienden por qué eso? Sí, por los subsidios, no hay respaldo. No, pero más allá de eso, ¿qué pasa con la emisión? ¿Por qué la emisión me genera inflación? Porque O sea, tener la reserva en dólares en el Banco Central suficiente para bancar esa acción. Sí y no. En parte, en realidad, más que por eso, se trata de la demanda de dinero. Vos lo que tenés es, igual que en cualquier otro tipo, cuando hablas del valor del peso contra el dólar o contra la inflación, o sea, el valor del peso en definitiva, lo que estás viendo es un bien más. No es otra cosa que oferta y demanda. Cuando hay demasiada oferta de algo y no hay demanda, ¿qué pasa con el precio de ese bien? Baja. ¿O no? Tenemos que bajarlo. ¿Por qué? Porque justamente si tengo demasiado y me estoy llenando, bájenlo a un negocio. Si me estoy llenando de mercadería y se me está deteriorando ahí, en algún punto voy a tener que empezar a dar oferta y a bajar los precios para tratar de vender. Y la demanda está por el piso. Bueno, no hay demanda de pesos y hay mucha oferta. Eso es lo que justamente sí. La otra vez estaba escuchando en DW, también por la fuerte caída del rublo, que con este contrato que hicieron con toda Europa, ¿no? Con la venta de gas, ¿sí? Una de las negociaciones comerciales era justamente que le pagara con el mismo rublo para representar la moneda de ellos. Sí. Sí, estaba viendo que también Chile está haciendo algo con yuanes, están dejando de recibir dólares para que compren su propia moneda, ¿no? Pero eso no tiene que ver con la inflación en esos países, sino que tiene que ver con que Estados Unidos tiene una ventaja única a nivel mundial. Estados Unidos, saben que, si les digo que Estados Unidos tiene un déficit fiscal terrorífico y tiene una de las deudas más grandes con respecto a su PBI. ¿Por cómo tenemos que decir si Argentina está endeudado o no? Porque muchas veces yo también veo los números son fáciles de manipular. Porque muchas veces vemos y decimos, no, Argentina tomaron 50.000 millones de dólares. Bueno, pero eso es mucho o poco. ¿Cómo sabemos si es mucho o poco? Depende, claro, exactamente. Supónganse que yo tenga deuda por 50 pesos y para mí es una barbaridad y para ustedes 50 pesos no es nada. Entonces, para dar un ejemplo exactamente, entonces, ¿contra qué lo mide un país? Contra su PBI, contra su Producto Bruto Interno, que no es otra cosa que el ingreso justamente de ese país. Estados Unidos tiene una de las deudas más grandes con respecto a su PBI, supera el 100% de su PBI. Y tiene uno de los déficits fiscales más grandes del mundo también. Y sin embargo, ¿alguien escucha de que Estados Unidos está mal? No. Estados Unidos está subsidiado por el mundo. ¿Y en qué sentido? En todo sentido. Y no solamente, también en su moneda. Me fui un poco, pero en la moneda, ¿qué pasa? Estados Unidos, perdón por ahí si se va muy para economía, pero hace falta entender algunos conceptos. Ustedes, si algo no se entiende, por favor pídanme, porque yo por ahí empiezo a hablar y si alguno no tenga miedo de preguntar porque no tienen por qué saberlo. La idea era que justamente empecemos de cero el curso. Después vamos a ir viendo herramientas que no son, esta es más una charla de café, como les decía, para entender algunas cuestiones que sí tenemos que más o menos, por lo menos, estar ubicados. ¿Alguien sabe cómo está la economía de Estados Unidos? Hoy por hoy. Según las noticias, muy buena. Según las noticias, muy buena. Viene en pleno empleo. Ya no tiene desempleo, tiene un desempleo del 3,4%, que eso se considera pleno empleo porque nunca hay desempleo cero. O sea, no existe el desempleo cero. ¿Por qué? Porque en los mismos movimientos de la gente que se va de un trabajo o el que sale recién de la universidad y empieza a buscar, se considera desempleado. Entonces, el desempleo cero no existe. Pero el desempleo en Estados Unidos debajo del 4% siempre se consideró pleno empleo.
está en pleno empleo y viene creciendo por encima de su tasa normal, su tasa natural de crecimiento. ¿Qué quiere decir esto? Los países, ellos están creciendo ahora al 4% y la Fed salió a subir la tasa de interés. La Fed es el Banco Central de Estados Unidos. ¿Por qué creen que salió a subir la tasa de interés? Para enfriar la economía. Miren en qué otro nivel están. Ellos llegan a un punto que dicen, che, no hay que crecer más. Estamos creciendo por encima de nuestra capacidad de crecimiento natural. Eso en algún momento te genera un problema. Cuando uno crece muy aceleradamente, también te genera un problema. Termina generalmente teniendo crisis fuertes. Inflación. Se genera justamente, le estás dando demasiada combustión a la economía, en algún punto eso te genera inflación. Estados Unidos, después de la crisis del 2008, llevó sus tasas de interés a casi cero. ¿Para qué? Cuando yo llevo la tasa de interés a cero, ¿qué estoy tratando de incentivar? Estoy tratando de incentivar la economía real. En vez de que la gente que tiene unos pesos vaya... Exactamente, pongo un negocio. Tal vez pienso en poner un negocio en lugar de llevarla a un plazo fijo o lo que sea, una inversión. Acá en la Argentina, ¿qué pasa ahora? Es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Tratando de parar. Exactamente. Ahora, en algún punto, en algún momento es necesario hacer eso. O sea, y Estados Unidos viene hace un montón, desde el 2008 bajaron la tasa a casi cero para tratar de incentivar la economía, pero como bajaron la tasa casi cero también eso generó mucha emisión de dinero. Ellos le llamaban quantitative easing, empezaron a inyectar dólares al mercado. Y decían, bueno, en algún punto esto me va a empezar a mostrar que la inflación empieza a subir. En ese momento tengo que volver a subir las tasas. Pero no están subiendo. O sea, si bien subieron ahora, subieron muy poco. Hoy Estados Unidos a 10 años está pagando 2,75%. Menos, ahora está en 2,40, perdón. Llegó a 2,75, bajó a 2,40. Esa es su tasa a 10 años. O sea, sigue siendo históricamente baja. El promedio siempre fue alrededor del 5%. La empezaron a subir, pero les sorprendió el hecho de que no tienen inflación. O sea, hace 10 años que están esperando tener inflación y no la tienen. ¿Alguno se anima o sabe por qué en este tema de oferta y demanda? No sé. Estados Unidos, sí. Puede ser porque los demás países están comprando dólares. Exactamente, ellos exportan los dólares. No solamente demandan dólares los estadounidenses, sino que demanda dólares el mundo. Y nosotros, por ejemplo, estamos mandando muchísimo. Argentina, les doy un dato al pasar ya que estamos. Argentina es el tercer tenedor de dólares a nivel internacional y es el segundo en per cápita. O sea, solamente detrás de Estados Unidos nosotros sigue Argentina en cantidad de dólares per cápita guardados bajo el colchón. Eso es un dato que lo da la Fed, no lo da ningún organismo argentino. Lo da justamente la Reserva Federal de Estados Unidos porque ellos rastrean los dólares a nivel internacional. Después, entre los tenedores nominales está China y Rusia, perdón, estamos cuartos nosotros. Pero en términos nominales estamos cuartos. ¿Ah? Sabía que estábamos entre los primeros, pero no el puesto exacto. Sí, por eso. Y bueno, pero a lo que voy es, Estados Unidos exporta los dólares, entonces emitieron, no les generó inflación y se sorprendieron un poco de que no les generó inflación, porque ahí se dieron cuenta de la capacidad de exportar dólares que tienen. El mundo les empezó a demandar dólares. Ahora, ¿cuál es el tema? Digamos, China justamente, no sé si saben que está en guerra comercial ahora China con Estados Unidos. Trump le está declarando la guerra a China y tiene que ver con que China hoy se está convirtiendo en potencia. O sea, el crecimiento de China en los últimos años fue tremendo y me arriesgaría a decir de que China es la próxima gran potencia mundial, incluso por encima de Estados Unidos, salvo que de alguna forma lo frenen. Y Trump justamente está tratando de frenar ese crecimiento de China. Ahora, el mayor deudor de China es Estados Unidos, ¿no? Justamente, y ahí está la presión de China. Ahora, ¿qué está haciendo China? Estados Unidos lo está presionando con subirle los impuestos a las importaciones que hacen los americanos de productos chinos. Que en Estados Unidos no quieren saber nada con eso, los ciudadanos estadounidenses.
Sí, por eso, pero el ciudadano estadounidense no está contento. ¿Por qué? Porque le sube el costo de vida. Porque ellos justamente están muy acostumbrados a comprar cosas de China. Pero más allá de eso, China, ¿qué está haciendo? Como China no le compraba tanto a Estados Unidos, si bien también le están subiendo las tarifas, está empezando a demandar menos deuda estadounidense. La última colocación de deuda del Tesoro de Estados Unidos fue la que menos ofertas hubo. Y tiene que ver con que justamente China se está corriendo un poquito y está empezando todavía a asustarlo. Es una amenaza porque a China tampoco le sirve complicarle demasiado a Estados Unidos ese tema porque no, pero aparte es su principal deudor. Entonces también necesita que le paguen. O sea, lo puede amenazar un poco, pero no tanto porque en definitiva tienen que cobrar. Nunca defaulteó a Estados Unidos. ¿Pero por qué nunca defaulteó a Estados Unidos? Sí, porque lo vimos recién, por la demanda que tiene de dólares. Ellos, la deuda, se le vence la deuda, toman más deuda. O sea, el problema hoy de Argentina, no sé si estuvieron por ahí viendo las noticias de que mucho se habla del default y si vamos a defaultear o no. ¿Saben lo que es defaultear? ¿Todos saben lo que es defaultear? ¿No? Defaultear es no pagar mis obligaciones. O sea, tengo deudas que fui tomando, si no las cumplo, se dice ese país entró en default. Sea cual sea el motivo, sea que no lo quiera pagar, o sea que no tenga los recursos para pagarlo, siempre el término es el mismo. En el 2014, perdón, cuando fue que no le pagamos a los fondos buitres, sí, se habló de un default selectivo. Eso se tuvo que inventar un nuevo término, así de particulares somos, porque la Argentina tenía la plata, pero no la podía pagar porque estaba bloqueado por el juez Gries. Entonces, en ese caso fue muy particular. De hecho, no había existido antes un caso a nivel internacional donde un país diga tengo la plata, pero un juez impide el pago, porque no quería justamente Gries de que se pague a los otros tenedores hasta que no se cumpla con los buitres. Después igual no me quiero ir tanto por las ramas, pero sí siempre se dice default cuando no cumplís con tus obligaciones. Estados Unidos, bueno, ahora Argentina está con riesgo de default. Pero ¿qué pasa? ¿Es porque la deuda es insostenible? No. ¿Por qué creen que es? Por un problema político más que... Es la incertidumbre política. Puede ser un poco también por cómo el Estado está utilizando los recursos del ciudadano argentino. En realidad eso siempre Argentina fue muy ineficiente en ese sentido. Y de hecho ahora te diría que estamos mejor que hace muchos años. Se está llegando a casi el equilibrio fiscal, no va a cerrar en cero este año, pero va a cerrar bastante cercano a cero. Tuvimos superávit primario el primer trimestre, pero eso es un poco estacional. Generalmente el último trimestre suele ser el de mayor gasto, entonces ahí está el tema. No, sí, no, obviamente es un muy buen síntoma porque hacía muchísimos años de que no teníamos superávit primario fiscal. ¿Qué es superávit primario? Por eso pregunten, ¿no? Porque sé que si les pregunto después me dicen no todos saben, pregúntenme. Superávit primario es cuando el gobierno recauda más de lo que gasta. ¿Cuáles son los ingresos del gobierno? Los impuestos. Y los gastos, todo lo que tiene que pagar. Subsidios. ¿Qué más? Los empleados públicos y qué más, la obra pública, las jubilaciones, un punto de mucho tema. El 80% del gasto argentino está entre jubilaciones y sueldos. ¿Cuál es el tema? Macri cuando asumió dijo, che, hay que bajar el gasto. ¿Y cuál es nuestro principal gasto? Jubilaciones y sueldos. Eso no se puede tocar, se te vienen encima. Es un tema muy sensible, exactamente. Dijo, ¿y qué es lo otro? Los subsidios a la energía. Bueno, eso era un poquito menos costoso políticamente. El tema es que después fue un desastre cómo se implementó la quita de los subsidios, porque se podría haber hecho bastante mejor. El que había que hacerlo, había que hacerlo. O sea, yo creo que hasta mismo Scioli, si asumía, lo iba a hacer. Porque hay un montón de cosas también que hay que entender, que hay muchas decisiones políticas que en realidad vienen por el lado económico. O sea, hay cosas que son de ciclo económico y hay cosas que son a nivel internacional. O sea, yo les puedo explicar por qué Perón fue Perón
por lo que estaba sucediendo en el mundo en ese momento. O sea, no era solamente Perón, era un movimiento a nivel internacional. Sí, y eso sucede muchas veces. O fue lo que le pasó a Néstor también, Sí, con el tema de la soja y el petróleo. exactamente. Bueno, Néstor tuvo el mejor de los mundos. La realidad es que cuando uno analiza, ahí te diría que fue, para mí en términos relativos, muchos dicen, no, el gobierno de Néstor fue muy bueno, el de Cristina fue malo. En muchos sentidos el gobierno de Néstor tuvimos mejor, pero se perdió una oportunidad histórica. No aprovechamos la bonanza, digamos. Exactamente. En el gobierno de Néstor teníamos el dólar más competitivo de la historia de Argentina, las commodities por el cielo, las tasas de interés en el piso, o sea, todo el resto de los países. ¿Dónde empezó a dar vuelta su historia? Chile y Perú. Ahí. Y si ustedes van hoy a Chile o Perú, es increíble la diferencia. En 10 años lo que cambió Chile y lo que cambió Perú también, Perú sobre todo, si van a Lima hoy hay partes que es primer mundo. Realmente, obviamente después tienen un montón de problemas todavía, pero de que vienen mejorando es tremendo. Y tienen una moneda súper fuerte. Hoy el sol vale 3 y pico, o sea, soles son un dólar, y la inflación de ellos no llega al 3% anual. Ya no discuten de que la inflación es mala. Nosotros todavía discutimos algunas cosas que no se tendrían que discutir. Macri fue un desastre en muchos sentidos, en cómo quiso llegar al objetivo. O sea, el camino era el errado, fue el errado siempre. El objetivo sí deberíamos como sociedad estar de acuerdo de que el objetivo es el correcto. Hay que llegar a ese objetivo, pero hay distintos caminos para llegar. Ninguno iba a ser fácil, Ninguno iba a ser fácil. Y el argentino tampoco está acostumbrado a decir hay que hacer ajustes. Es el primer gobierno que hace ajuste en la Argentina y que va a terminar su mandato. No sé si sabían ese dato. Y es el primer gobierno no peronista en 70 años que va a terminar su mandato. Entonces, por lo menos se ve que hay un cierto cambio en ese sentido de la sociedad argentina, de que entendió un poquito de que había que hacer un esfuerzo, porque muchas veces malgastamos y eso después repercute. En algún lado de esto piénsenlo como país, como persona ustedes. Tuvieron un ingreso extraordinario en el 2001 hasta el 2005, donde los ingresos te volaban, te llovían los ingresos. Como te fue muy bien en esa época, gastabas, te sentías bárbaro. Te empiezan a bajar los ingresos. Empezás a decir, bueno, ¿qué hago ahora? No quiero bajar mi nivel de vida, quiero seguir viviendo como venía viviendo, pido préstamos. En este caso no pidieron préstamos, pero sí endeudaron al país. ¿Cómo lo endeudaron? Con el Banco Central. Es deuda igual. Es deuda igual. No es deuda externa, es deuda interna, pero es deuda igual. Y es peor porque la terminan pagando los argentinos con inflación. La inflación es el peor impuesto, es el impuesto a los pobres. Es un impuesto la inflación, porque es decisión del gobierno que haya inflación. En algún punto, ahora se les fue de las manos. Este gobierno quiso frenarla, no supo cómo. Pero la realidad es que en algún punto la inflación de Cristina fue decisión. Ellos les servía que haya inflación. ¿Por qué? Porque su modelo económico estaba basado en el consumo. Querían justamente ese bienestar de corto plazo de la gente. Entonces, ¿qué hacían? Que haya un poquito de inflación. ¿Para qué? Para lo que decíamos. Las tasas de interés reales negativas. Si ustedes tenían unos mangos, lo gastaban. Consumo hoy, porque sé que mañana no me va a alcanzar para tanto. La inflación no es algo de ahora en Argentina, la vemos teniendo y justamente está bien clarito acá. No solamente fueron los últimos años que si bien se aceleró, venimos de hace un montón. Eso hay que entenderlo y exigirlo, yo creo, como sociedad, de que la inflación es algo que tenemos que todos decir basta de inflación. ¿Y cómo hacemos para que basta de inflación? El Estado Nacional no puede gastar más de lo que entra. En algún punto. Argentina no puede gastar más de lo que entra. Pero bueno, avancemos un poquito. Tengo una Sí. pregunta antes de irnos a este tema. ¿Cómo va a hacer Argentina para pagar el 70% de interés por la crédito? ¿De dónde saca esa plata? Bien, eso es un tema que te diría que es el talón de Aquiles de este sistema. Este sistema, si sigue la tasa de interés mucho tiempo alta, es explosivo. El tema es que todavía no es explosivo. ¿Por qué? Porque se desarmó la bola de nieve de las LEVAX. Al desarmarse la bola de nieve de las LEVAX, el balance del Banco Central quedó mucho más acomodado.
Después te voy a mostrar el informe que hace el Banco Central, que ahí lo deja bien clarito y te muestra cómo están hoy los pasivos remunerados del Banco Central con respecto a un año atrás. Y si encima de eso lo dolarizás, hoy se licuó la deuda del Banco Central. ¿Se entiende? Con la devaluación vos lo que hiciste también es acomodar bastante el balance del Banco Central. Hoy las reservas que tiene el Banco Central me cubren mucha mayor cantidad de pesos. ¿Se entiende? Al mismo tiempo, igual si es explosivo una tasa de interés tan alta, no debería durar tanto tiempo. Te diría que de hecho el gobierno pretendía que a esta altura estar alrededor del 40%. Enero y febrero la bajó muy rápido, llegó al 40%. ¿Y qué pasó? Se disparó el dólar, 10% en un mes. Exactamente, y eso es pésimo. Esa volatilidad es lo peor que haber dejado la tasa alta. ¿Por qué? Porque te genera incertidumbre. Te genera ese ruido de nuevo estamos todos nerviosos a ver si de nuevo el dólar se va a ir. Era mejor bajarla más paulatinamente. Fueron demasiado optimistas, ellos dicen de que la tasa es endógena. ¿Qué quiere decir endógena? Que ellos no la tocan. En realidad, que se acomoda de acuerdo a la oferta y demanda. Si hay muchos queriendo el ELIX, la tasa va a bajar. Si no hay tanta demanda, la tasa tiene que subir para justamente equiparar, porque lo que ellos buscan es mantener estable la cantidad de dinero circulante en la economía. ¿Para qué? Para tratar de bajar la presión tanto inflacionaria como con el tipo de cambio. Pero que están enfocados en la política mundial, en realidad, más que interna. En realidad te diría que no. Se está tratando de evitar una hiperinflación. Argentina está al borde de caer en una hiperinflación. Si se termina de romper la confianza en el sistema, esto termina en una hiperinflación. La crisis no va a ser igual que la del 2001. Muchos dicen, no, estamos al borde del 2001. Es totalmente distinto que el 2001. Es más parecido a la hiperinflación de Alfonsín que a la situación del 2001. Si hay un estallido en este momento, va a ser por ese lado. Entonces, y sería totalmente caótico. Lo que está viviendo Venezuela con una inflación de 1.000.000%, bueno, eso es lo que podría llegar, no te digo de 1.000.000, pero sí estamos al borde de que el peso no valga nada. Si se pierde total confianza en la moneda argentina, ya no hay un valor de referencia. A mí me puedes preguntar como economista, che, ¿a cuánto se puede el dólar? No sé. ¿Por qué? Porque si me preguntas técnicamente, este es un precio de equilibrio. Pero puede ser que el precio del dólar sea bastante alto. Hoy no es bastante alto. Es un precio de equilibrio. Es un precio que a vos te equilibra la balanza comercial y la balanza de turismo. ¿Qué quiere decir esto? A este precio ya tenemos superávit comercial, vendemos más de lo que importamos y también se están yendo menos dólares que los que entran por la parte del turismo. Entonces, eso es fundamental. ¿Por qué? Porque entran más dólares de lo que se van. Antes se iban más dólares de lo que entraban y eso no es sostenible porque nosotros no imprimimos los dólares. Ahora, técnicamente, por eso te diría, es un valor del dólar que debería ser de tranquilidad por lo menos. ¿Cuál es el tema? Cuando se rompe la confianza, no hay valor. Y una pregunta, Martín Regalado estaba hablando ahora también que de nuevo deberíamos volver a pasar una tensión cambiaria. ¿Esto a qué va asociado? ¿Una cuestión de decir, a ver, hoy estamos un poco más positivos por la cantidad de dólares, si se quiere ver, que se puede estar limpiando por el tema de la soja? ¿O esto tiene que ver asociado también a que la desconfianza va a pujar, digamos, más cercano a las PASO, que los argentinos requieran de poder resguardar su... Exactamente es eso. Históricamente el argentino previo a las elecciones se dolariza. Y esa dolarización se produce entre los meses de junio y julio. Esa dolarización fuerte. Entonces se está esperando que venga de nuevo una presión cambiaria en el mes de junio y julio por una dolarización propia de las carteras previo a las elecciones. Y más en estas elecciones que hay mucha incertidumbre. El tema es que hay una realidad, hay pocos pesos dando vueltas. O sea, la realidad, sí. Mercados emergentes. Está más controlado eso ahora. Le pusieron limitantes, ya no es por eso. Justamente la LELIC, ¿por qué se hizo la LELIC y se desplazó la LEVAC? Porque creo que no les terminé de comentar eso. El 26 de abril empezó la corrida cambiaria porque el 27 empezaba a correr el impuesto de renta financiera para no residentes, para extranjeros. Y eso va a frenar entonces. 5.000 millones de dólares se fueron de la noche a la mañana. De un día para el otro
5.000 millones de dólares que estaban puestos en Levax, dijeron, muchachos, yo a ustedes mi impuesto no les pago, levantaron la valija y se fueron. Esos son los famosos capitales golondrina. No lo deberíamos dejar entrar nunca, pero ya lo dejaste entrar, no pongas el impuesto a la renta financiera. ¿Y por qué se puso el impuesto a la renta financiera? Porque Massa no les aprobaba la reforma tributaria, sino imponía el impuesto a la renta financiera. Entonces el gobierno dijo, bueno, cedamos ante las presiones por el impuesto a la renta financiera porque necesito sacar la reforma tributaria. La reforma tributaria fue un desastre y encima le incluiste un impuesto que es totalmente destructivo. ¿Cuál es el tema muchas veces de este famoso Robin Hood en lo que es mercado de capitales? No se le puede sacar a los ricos. O sea, realmente, históricamente se ve cómo o sea, cuando para el mundo, hoy el mundo es global. Hoy el que tiene plata piensa a nivel global. Ya no piensa en estoy en Argentina porque vivo en Argentina, sino puedo estar en Brasil, en Estados Unidos, en China, donde quiera. Ustedes mismos con su cuenta comitente, cuando abran, pueden invertir directamente en letras del Tesoro de Estados Unidos. Es así de fácil. Muchas veces creemos que es difícil, pero es así de fácil. Tengo una cuenta comitente, nosotros mismos le podemos a ustedes, con los dólares que tienen, a comprarle letras del Tesoro de Estados Unidos. La rentabilidad no lo recomendamos porque la rentabilidad es muy baja, los costos son altos, entonces es para grandes capitales en ese sentido. ¿Por qué? Porque ustedes van a tener una rentabilidad del 0,5 anual en dólares, que es lo mismo que nada. Ahora, si lo querés sacar porque lo querés sacar, bueno, hacelo. Pero como rentabilidad no te va a dejar nada. ¿Se entiende? Pero lo pueden hacer. A lo que voy es súper sencillo, y si uno pone impuestos a los grandes capitales, se van a otro lado. Y a veces los necesitas. Generalmente los necesitas. Entonces, si vos le cambias las reglas de juego encima a la mitad del partido, eso es lo peor que se puede hacer. Porque eso genera incertidumbre. Mañana, hoy me pone un impuesto, mañana me pone un cepo de nuevo. Me voy. ¿Qué voy a seguir haciendo acá? Ya está, ya gané. Y tengo una consulta. Debido a que estaba leyendo hace muy poquito, cuando Cristina se anunció como candidata a presidenta, o eso se rumoreaba, automáticamente las empresas argentinas, que no son muchas las que cotizan en bolsa, una es Mercado Libre, que es un caso de éxito, cayó, pero el mismo día que se postuló muchísimo, y parte o sea, casi todos los inversionistas que tienen son de afuera, ¿sí? Debido a esto de la incertidumbre de qué va a pasar con Argentina. Sí. Hay todo un tema con la parte política hoy por hoy. Por ahí no me gusta hablar tanto de lo político, pero bueno, sí hay que hablarlo. Hoy para el mercado Cristina es mala palabra. ¿Por qué? Porque con Cristina tuvimos cepo cambiario y Cristina de cierta forma defaultió. Si bien fue un default, como te digo, donde había los fondos para pagarlo, pero después se mostró que al principio no tenía que pagar a Argentina. ¿Por qué? Porque tenían esta cláusula de par y paso que si le pagaban a los buitres se disparaban un montón de otras demandas contra Argentina. Pero esa cláusula se venció a los 3 meses de que fue la sentencia de Griesa, y después de 3 meses, que Argentina en esos 3 meses tenía que decir, no, yo no le voy a pagar. Yo no le voy a pagar, ¿por qué? Porque la cláusula esa que decía que Argentina nunca le iba a hacer una mejor oferta a nadie que no haya entrado al canje de deuda del 2005. Entonces tenían la obligación de no ofrecerle algo mejor a los buitres. ¿Se entiende? Si ellos le pagaban lo que los buitres exigían, se rompía esa cláusula y todo este 95% que se había aceptado el canje de deuda, ahora podía litigar. Entonces, en un principio estaba bien no pagar y era lo que tenía que hacer. Pero vencida la cláusula, se dieron cuenta con que era lo políticamente correcto seguir diciendo, no, los buitres no lo vamos a pagar. Porque acá festejamos cuando entramos en default y festejamos cuando no pagamos nuestras deudas. Yo todavía me acuerdo del 2001, Rodríguez Sá diciendo en el Congreso, y no vamos a pagar la deuda. Y todo el Congreso parándose y aplaudiendo, ¡bravo! Hasta el día de hoy estamos pagando eso. Esa decisión que se tomó en el 2001, que el Congreso lo aplaudió de parado, hasta el día de hoy lo estamos pagando. Sí, pero bueno. Una pequeña cosita. Sí, con la bolsita que tienen ahí son unos caramelitos y un chocolatito para que se activen si quieren. Cuando se harten de... No, es para no nada, prestar atención. Viernes a esta hora.
jodido. Pero bueno. Dato de color respecto a Mercado Libre, que hoy es la empresa más valiosa de Argentina. Hoy vale 4 veces YPF, 4 YPF. Y hoy alcanzó un nuevo máximo histórico su cotización, ya vamos a seguir entrando después en ese tema. Pero alcanzó una evaluación de mercado de 29.500 millones de dólares. Ya está ahí pisándole los talones a Twitter. ¿Sí? Ese tipo de evaluación que les digo, que es la capitalización bursátil, es el precio de venta que tiene la empresa todos los días en el mercado. Ya vamos a entrar más en ese tema. Pero es tan valiosa esta empresa hoy por hoy, ya vale casi lo mismo que Twitter, ya vale más que Spotify y vale más que Snapchat. Así que tenemos esa experiencia acá también, ¿no? Sí. Globan, ¿la conocen a Globan? Otro famoso unicornio, así se le dice a la empresa que supera 1.000 millones de dólares de capitalización bursátil. Globan es otro caso de éxito, una flor de empresa. Que también es argentina. También es argentina, desgraciadamente cotiza afuera. Pero bueno. Sí, las dos cotizan afuera, Mercado Libre y Globant. ¿Qué quiere decir cotizan afuera? No las encontramos dentro del mercado argentino. Se las puede comprar igual a través de lo que es un CDR, pero bueno, ya no me quiero adelantar tanto, ya vamos a ver lo que es eso. Y hoy sí lo vamos a explicar. Pasemos un poquito a algunos otros conceptos, de todas formas después vamos a seguir hablando de coyuntura. Les decía, queríamos sacar un poco el plazo fijo por todos estos problemas que tenemos en la Argentina y por esta falta de liquidez que también para nosotros nos parece muy importante. Cuando uno hace un plazo fijo, su plata deja de ser suya durante el periodo del plazo fijo. Cuando uno está en el mercado de capitales, casi todos los tipos de inversiones que existen tienen liquidez de máximo 48 horas. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que si venden hoy, en 2 días la plata está en la cuenta. Y hay algunas cosas, por ahí para decir, alguno tiene una empresa, en lugar de tener la plata en la cuenta corriente, la pueden tener en un fondo común de inversión, tema cero se llama, que ¿qué quiere decir eso? Se acredita en el mismo día. Entonces, la plata la pone en un fondo que le da tasa de interés un poquito más baja que el plazo fijo, pero ese mismo día que usted necesita la plata la tiene de nuevo en su cuenta para disponerla. O sea, es de disponibilidad inmediata. Eso sirve para que en lugar de que el banco la esté trabajando, la misma empresa pueda estar haciendo algo de interés y por ahí, qué sé yo, me sobran por una semana, por 15 días, o por ahí me sale alguna oportunidad de negocio, no quiero congelar esa plata por 30 días, está la posibilidad con el Fondo Común de Inversión. Más allá de eso, esto es otro concepto que nos gusta siempre darlo para empezar el curso, que esto es de Kiyosaki, Robert Kiyosaki, ¿lo escucharon? De Padre Rico, Padre Pobre. También escribió otro libro que también fue bestseller, que es El Cuadrante del Flujo del Dinero. No sé si lo leyó. Nos deja un concepto que es bastante interesante. ¿Qué decía Kiyosaki? De que uno puede estar posicionado en cualquiera de uno de estos cuadrantes. ¿Qué son cada uno? Empleado, autoempleado, dueño e inversionista. ¿Y qué decía? Dentro de los que estamos como empleados, ¿por qué elegimos por ahí ser empleados? Porque tenemos seguridad, tenemos estabilidad, sabemos que llega el 10 de cada mes y tenemos nuestro sueldo en nuestra cuenta y estamos dentro de todo tranquilos. Ahora nosotros le ponemos un signo de pregunta porque ¿quién nos garantiza esa seguridad? Si a la empresa de repente le empieza a ir mal y tal vez por más bueno que seamos en nuestro trabajo, tiene que empezar a despedir gente o tal vez cerrar. Entonces esa seguridad que tenemos a veces como empleados es un poquito mentirosa. Como autoempleados, ¿qué entraría dentro de autoempleados? ¿Alguno acá es profesional independiente? Disculpa, yo no, o sea, sí y no, pero por ejemplo mi viejo es productor agrícola. Claro. Y yo, como he estado leyendo un poco de economía, me doy cuenta que él es un autoempleado. Es que sí. Tiene lo suyo, pero si no está él, no funciona. Exactamente, eso es lo que no se refiere a autoempleado. Si va a vacaciones, la empresa sí. Esa es la gran diferencia entre el autoempleado y el dueño. El autoempleado tiene que estar. Si no está, la empresa no funciona. Lo bajé a un profesional porque muchas veces en servicio es peor todavía. Cuando vos das un servicio, un contador por ahí, o me pasa a mí, yo soy asesor de empresas, tengo que estar, la empresa me busca. O sea, yo por ahí no estoy y igual me llaman por teléfono. ¿Por qué? Porque es así, o sea, lamentablemente el servicio es muy personal. Entonces, termina siendo de que no trabajamos en equipo, no podemos delegar, porque también pensamos de que si lo delego no lo va a hacer bien o no le va a dar tanta importancia,
no tengo tiempo, termino siendo esclavo de mi propio trabajo. Entonces, eso por ahí son una de las desventajas de ser autoempleado. El dueño, él decía, nosotros tenemos que estar del lado derecho, perdón. ¿Por qué? Por este concepto. Dentro del lado izquierdo, los ingresos son lineales y tiene que ver con esto que estamos hablando. ¿Qué quiere decir ingresos lineales? Solamente gano más plata si le dedico más horas al trabajo. ¿Cómo puedo ganar más plata como empleado? Si me pagan horas extras haciendo horas extras. Y como autoempleado tengo que tener más clientes. ¿Y cómo hago para tener más clientes? Le tengo que dedicar más tiempo y termino teniendo muchas más horas extras que no me las paga nadie, pero bueno, las tengo como clientes justamente. Por ese lado vienen las horas extras del autoempleado. Ahora, del lado derecho, que es donde decía Kiyosaki que teníamos que tratar de estar, ya los ingresos no son lineales, son residuales. El dueño de la empresa, de una gran empresa, ya no hace falta que esté, nunca están de hecho. Y la empresa empieza a generar ingresos igual. Ahora él hablaba de justamente grandes empresas y franquicias que son muy costosas. Entonces eso para nosotros me decía, bueno, pero ¿cómo llego a eso? No es tan sencillo. Nosotros ¿en qué nos centramos? En este último cuadrante, en el del inversionista. Que el que hablaba, él decía en realidad que uno tiene que hacer el camino. A veces te podés saltear algún paso, pero él hablaba de ir haciendo un camino. Nosotros venimos a decirle no, nos parecía muy buena esta idea de Kiyosaki, pero ¿qué pasa si somos empleados y tenemos algo de inversionista? O si somos autoempleados y tenemos algo de inversionista también. Él como inversionista también hablaba de requiere dinero, conocimiento, información y se asume un riesgo. ¿Qué es lo que vamos a tratar de ver a lo largo del curso? Primero, que si bien se requiere dinero para ser inversionista, no hace falta hacer grandes sumas. La mayoría de las inversiones en el mercado de capitales tienen inversiones mínimas chicas, de 1.000 pesos a 10.000 pesos dependiendo del tipo de inversión. Si lo hacemos en dólares, sí es $1.000 la inversión mínima. Ahí se hace un poquito más alta, pero no son grandes sumas como por ahí pensamos en millones a veces cuando hablamos de inversionista. Conocimiento sí hace falta, la idea es que justamente con el curso sea sus primeros pasos para empezar a administrar mejor sus ahorros. Como les digo, no es para que se hagan millonarios. Acá la idea es que nos posicionemos en los dos cuadrantes, que sigan teniendo su trabajo, que sigan generando ingresos, pero tengan algo también de ingresos residuales. Y si Dios quiere, eso le va a permitir el día de mañana dar el paso a ser dueño, a tener una gran empresa. Pero por lo menos, mientras tanto, hagamos que nuestros ahorros, que nuestra plata también trabaje por nosotros, que nos genere ingresos reales positivos, que le gane a la inflación, de manera que yo, por lo que ahorré, mañana pueda consumir más. La información viene de la mano con el conocimiento, pero acá les diría, tenemos ciertos limitantes como pequeños inversores. No es lo mismo la información que va a manejar el JP Morgan como un gran banco de inversión donde tiene 20 tipos en un piso que se dedican a hacer research y le dicen, che, investigame el mercado accionario de Argentina o solamente bancos. Me interesan los bancos de Argentina, decime cómo está. Ustedes no van a tener eso, pero sí hay mucha información hoy por hoy, gratuita, disponible, de fácil acceso, y la forma en la que vamos a invertir nosotros no requerimos más que eso. Les vamos a enseñar justamente a hacer la información que necesitan para poder tomar decisiones buenas de inversión. Y lo último, el riesgo. Esto siempre está, no existe inversión libre de riesgo, pero se puede mitigar. Y se mitiga muchas veces conociendo, sabiendo cuáles son las herramientas y los riesgos que estoy asumiendo en cada uno de los tipos de inversiones. La idea justamente es que salgamos de esos ingresos lineales y empecemos a tener algo de ingresos residuales. Y este es el último concepto por ahí que también nos gusta dar al principio, que es súper importante, que dice las 3M del trading exitoso. Trading, ¿saben lo que es o no? Trading se dice muchas veces al que compra y vende activos financieros, pero se habla más bien de trading del que está comprando y vendiendo y se lo relaciona mucho más con acciones que con otros tipos de inversión. Nosotros vamos a ver más de un tipo de inversión, pero por ahí sí se hace bastante hincapié en la parte de acciones porque es la que es más rentable, pero también más compleja de realizar. ¿Por qué? Porque es la que asumimos un poco más de riesgo, es la que es más volátil. Es súper rentable, pero tiene riesgo.
Entonces tenemos que aprender a mitigar esos riesgos y manejarlos. Y este concepto es súper importante para eso. Así dice las 3M del trading exitoso porque está en inglés. Mind, que es mente, method, metodología, y money, dinero. ¿Y qué es lo que nos dice? Les dije hace un rato, ¿requiere dinero? Y les dije, no tanto. Sí, no requiero grandes sumas. Pero sí tiene que ser dinero de que realmente sea excedente. No me inviertan lo que les sobra del sueldo a 15 días, hasta fin de mes. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar? No van a llegar, lo van a endeudar. No, pero aparte no solo eso. O sea, digo, bueno, lo pongo por 15 días. Claro, puede pasar de que... No, pero más allá de eso, ¿qué pasa? Puedo terminar tomando muy malas decisiones. ¿Por qué? Por el apuro. De repente tengo necesidad de la plata y vendo a cualquier precio. ¿Se entiende? Entro en pánico. Si me cayó un poquito, salgo desesperado a vender. Y capaz que después termina volando esa acción. Pero no le di el tiempo. ¿Y por qué? Porque necesitaba la plata. Entonces, cuando hacemos este tipo de inversiones donde hay renta variable, ojo que les dije que hay cosas que son de renta fija, que las puedo tener 2 días, no pasa nada. Eso es porque sé cuánto me va a pagar y listo. Esto es para renta variable. Que el dinero sea excedente. Que sea realmente una parte de nuestros ahorros que digamos, che, esto no lo voy a disponer, por lo menos, salvo que surja alguna eventualidad, pero sé que puedo disponer de este dinero un buen tiempo. 6 meses, 1 año. Eso es lo que se pide generalmente para este tipo de inversiones. No quiere decir que ustedes no dispongan de la plata en el medio. Capaz que la operación les sale bien en 3 días. Y venden. O sea, no es que tienen ningún limitante. Acá no es como los seguros de vida. No sé si vieron alguna vez esto. Zurich le ofreció alguna vez. ¿No? ¿Ah? Esto, ¿cómo funciona? Es lo mismo, invierten en el mercado de capitales, pero ellos, ¿qué hacen? Te van haciendo aportar todos los meses, te generan esa cultura de todos los meses anda aportando, pero durante un montón de tiempo ellos te dicen no puedes disponer de la plata. Acá vos podés hacer lo mismo, pero vos tenés que tener la cultura de hacerlo, porque ellos como que te obligan. Vos no, o sea, si no tenés a alguien que te obliga, a veces pasa de que este mes no pongo porque tengo más gasto, el próximo tampoco, y no me termino haciendo esa cultura del ahorro. Warren Buffett, que es un gran inversor, tiene una frase que dice: no ahorres después de gastar, gasta después de ahorrar. Si nosotros nos hacemos la cultura del ahorro, decimos separamos todos los meses un poquito y tratamos de adecuar nuestro gasto a lo que nos queda, va a ser mucho más factible de que ahorren. Muchas veces empezamos a gastar y decimos, bueno, si me sobran unos mangos ahí lo ahorro. ¿Qué termina pasando? Me lo gasto todo. Una estrategia decía lo mismo, que hay que pagarse primero uno mismo y después el resto. Así es. Una estrategia muy buena que comentaba Luis, el tema de los fondos tema 0, tema 1, que son fondos que todos los días van para arriba un poquito, pero van para arriba, ¿sí? Ese tipo de inversiones ustedes las pueden usar inclusive como si fuese una cuenta corriente. En vez de tener la plata quieta en el banco, el día que se cobra, al fondo, directo. Y de ahí empezar a sacar, a hacer retiro. Pero mientras está invertido el excedente, el capital, va generando una rentabilidad, ¿sí? Y aparte se da esto de que dice Luis, uno ya se predispone psicológicamente de otra forma, porque está invirtiendo antes de gastar, ¿sí? Entonces, de ahí va sacando y ya uno ya se predispone a decir, no, mejor esto no me compro, esto no gasto, no me endeudo con esto, prefiero hacer tasa de interés. Distinto a si está en el banco y uno dice, uso la de débito, ya está, me lo gasto, ¿no? Ya uno se predispone de otra forma. Entonces, tener ese tipo de estrategias está muy bueno. Ya vamos a ver esas herramientas después. Después del dinero les decía metodología, hay que tener metodología, ser metódico, tener una forma de invertir y justamente que le vamos a mostrar algunas formas, justamente eso es lo que vamos a ir aprendiendo durante el curso, pero respetarlas. ¿Por qué? Con estas dos cosas, lo que yo manejo es el más importante de estos 3 conceptos, que es la inteligencia emocional. Créanlo o no, esto va a definir después si van a ser buenos inversores o no. En lo que es renta variable, sobre todo, como les digo, hay cosas de renta fija que ahí es distinto. ¿Por qué? Porque está claro, está dado, listo, bárbaro, tipo plazo fijo, pero con liquidez. Eso lo podemos aprovechar sin demasiado problema. Cuando entramos en renta variable, esto es lo más importante de todo. Muchos por ahí preguntaban por simuladores, lo escuchaba a los chicos que hablaban en la oficina y que les preguntaban por simuladores y demás. Nosotros no solemos dar simuladores.
Porque, ¿qué pasa con el simulador? Somos todos crack. Una vez que tenemos la metodología, somos todos buenísimos. ¿Por qué? Porque es dinero ficticio. El problema empieza cuando es plata en serio. Exactamente. Cuando empezamos a poner dinero nuestro, sí. Perdóname, ahora hablaste de inteligencia emocional, de la bolsa y todo eso. ¿Has leído en el soft que invirtió el CEO de Amazon? No estoy al tanto. Bueno, es impresionante. Ha invertido haciendo una transacción millonaria donde el soft justamente lo que hace es analizar redes sociales y medir la tendencia del mercado. Ah, sí. La emocionalidad de la gente. Twitter hace algo similar. Hoy veíamos casualmente. Increíble, pero aparte lo que fue la transacción multimillonaria, que creo que era el 50% de su capital. De su capital, sí. Que es fundamental. Y esto muchas veces te dicen los grandes o los viejos bolseros, los que invierten en el mercado hace mucho tiempo, te dicen ya tienen ese olfato, esa sensación del mercado. ¿Qué tiene que ver con eso? Se dan cuenta porque de la sensación del mercado, por ahí es difícil decir bueno, cuál es la sensación del mercado, no, pero te das cuenta con la gente, con el resto de los inversores, cuál es la sensación del mercado. Muchas veces, contrariamente a lo que pensamos, cuando está todo mal es cuando hay que comprar. No operen con los diarios, ese es otro gran consejo que ya lo vamos a ver porque está incluido en el coso, pero muchas veces ¿qué pasa? Leemos el diario, está todo bárbaro, el mercado viene subiendo bárbaro y por eso ahí nos empezamos a interesar en el mercado de capitales. ¿O qué empezó a pasar estos años? El Bitcoin. Lo escucharon seguramente, el Bitcoin está en todos lados, me vuelven loco también con el Bitcoin. ¿Qué pasa con el Bitcoin? Y que ya está cayendo, ¿no? Primero eso, cuando ya todo el mundo hablaba del Bitcoin, los grandes inversores, los que ya están en el mercado, ya decíamos, hasta acá llegó. Hasta acá llegó porque ya se volvió demasiado popular. Cuando se vuelve demasiado popular, generalmente ya está llegando a su fin el ciclo alcista. Pero más allá de eso, no está regulado el Bitcoin. No está regulado. Es una criptomoneda que nadie la regula a nivel internacional. No se entiende, ha subido mucho, ha sido todo. Es un tema que no tiene una evaluación, no hay forma de evaluarlo. No hay forma de evaluarlo. No se conoce el origen. ¿Ah? No se conoce el origen. No, o sea, más o menos sí se conoce un poquito, no se sabe quién lo creó en realidad, pero es la tecnología del futuro. Ojo, lo que es todo lo que es blockchain, yo creo que va a cambiar la forma en que hacemos transacciones, incluso los contratos, se está hablando de que ya no se van a hacer más con escribano. O sea, el blockchain te permite tener esa seguridad de que no necesitas el escribano, de que el contrato es genuino. ¿Por qué? Porque por la forma en que se va produciendo la cadena, lo que hace que la transacción sea segura. Esa es la idea del blockchain. Me parece que en California que estaba viendo eso. Sí, hay algunos ya empezando a utilizarlo. Por eso te digo, para mí la tecnología sí es súper valiosa. El Bitcoin, yo nunca lo vi que venía a reemplazar a la moneda internacional. Primero porque los países no van a permitir perder lo que es la política monetaria, porque implicaría eso, sí. Japón ya lo tiene, me parece, como lo tiene implementado como moneda secundaria, digamos. Autoriza hacer operaciones, pero no es que una moneda de curso legal, exactamente, no está garantizada para nada por el gobierno japonés ni en ningún sentido. El tema es puede llegar a implementarse un poco, pero fíjate que después que pasó lo empezaron a querer regular y empezó también a perder tanto interés, porque se usó mucho para lo que es el narcotráfico también, para financiamiento del narcotráfico y de todo lo que es justamente el movimiento de dinero negro, porque no pasaban por ningún... Sí. De hecho, el inversor global, bueno, como lo deben conocer solamente, sí. Hace un tiempo uno de las unidades de negocio que tiene, creo que se llama Tesores Federico o algo así, en época de Cristina, para estar en cepo, lo que hacían era comprar Bitcoin, para cambiarlos en dólares y sacar así el dinero del país. Sí, sí, por eso se utilizó muchísimo la herramienta para todo lo que es el movimiento de dinero negro. Y después hubo otro tema del Bitcoin que ya se sabía que iba, cuando salió yo le dije a él, me acuerdo, acá se acabó y terminó siendo así. Al no estar regulado es manipulable el precio. ¿Qué quiere decir que es manipulable el precio? Los grandes capitales pueden ponerse compradores o vendedores de acuerdo para qué lado lo quieren mover.
se creó un instrumento que se llama futuro, que por ahí lo escucharon, el futuro de dólar, pero el futuro lo que te permite a vos de cualquier instrumento es apostar a la baja, ganar plata cuando está cayendo. Cuando se creó el futuro de Bitcoin, se desplomó, pasó de 20.000 a 3.000, ahora recuperó de nuevo, está en 6.000. Pero se desplomó tremendamente el precio. ¿Por qué? Porque se inventaron ellos mismos un instrumento para ganar, ya habían ganado al alza, ahora todo el mundo estaba comprado, ellos dijeron, bueno, che, ¿y ahora cómo hacemos para vender? Pero vender y seguir ganando, porque si no yo vendo y me quedo con la ganancia que tuve. Ahora yo quiero vender, apostar a que va a caer, ganar cuando caiga. Se inventaron un instrumento para apostar a la baja, ya les voy a explicar después cómo se hace eso, y terminó desplomándose el precio. Pero a lo que iba es, cuando algo es demasiado popular, generalmente está llegando a su fin. Entonces, operar con el diario, generalmente el diario es noticia, el diario es pasado, es historia. Yo cuando quiero operar, cuando el mercado está barato, cuando el mercado está en un piso, y en ese sentido tienen una gran posibilidad acá, cuando salgan del curso, el mercado argentino hoy está en el piso. ¿Lo puede romper? Sí, se puede ir más abajo. ¿Ah? Sí. Ya vamos a ver, pero cayó 65% en dólares el año pasado. Históricamente, las veces que tuvo caídas similares, las subas posteriores, en los 3-4 años posteriores, fueron de entre el 300 y el 500% en dólares. O sea que las subas potenciales que tiene ahora el índice Merval son muy buenas. Hay que ver si se soluciona el problema de Argentina o si caemos en terminar de explotar esto, donde se va a buscar el mínimo que hizo en el 2001. Pero no da la sensación todavía. Ahora les decía, esto es súper importante, es lo más importante, porque justamente, ¿qué pasa? Solemos entrar en euforia, cuando está toda alcista, no vamos, compremos, sigamos, ¿entendés? Y no tiene techo, va así subiendo, porque venimos bien y creemos que no va para más, entonces no vendemos y después se nos desploma. O compramos cuando está muy alto porque viene subiendo, porque Apple, por ejemplo, viene subiendo hace una barbaridad. Para dar un ejemplo, no quiere decir que Apple vaya a caer, pero sube una barbaridad, entonces porque sube una barbaridad simplemente por eso vamos y compramos. Estamos entrando en euforia, no estamos haciendo un análisis real. Y probablemente después termine ajustando. Y como compré caro, y apenas compré caro empieza a bajar el precio y estoy perdiendo plata, ¿qué pasa? Entro en pánico. Inmediatamente entro en pánico y salgo a vender a cualquier precio. Y vendo y capaz que empieza a rebotar. Entonces, para evitar ese tipo de situaciones, el dinero tiene que ser excedente, no lo tengo que disponer en el corto plazo y tengo que tener metodología. Con esas dos cosas vamos a poder manejar la inteligencia emocional. Esto de la inteligencia emocional, bueno, es mucho más importante en mercados bajistas como el argentino. Pero, y le vamos a repetir esto muchas veces, la psicología en el mercado es muy importante. Cuando ustedes sientan la euforia, que cuando alguien quiere pagar y pagar ese activo es porque generalmente ya está cerca de un techo. No sé si hoy escuchan hablar a alguien del Bitcoin. No. Hace un año, 2 años. Sí. A la reunión a la que íbamos, a la cena a la que íbamos, había alguien que hablaba de Bitcoin. No. Bueno, ahí se dio el techo, 20.000, empezó a caer, llegó a los 3.000. 3.000, se desplomó, se destrozó. ¿Sí? Lo mismo con el mercado argentino, lo mismo con cualquier otro mercado. ¿Sí? Los momentos de euforia generalmente ya están próximos, los techos se dan en momentos de euforia. ¿Sí? Por el contrario, los pisos, en donde el mercado se empieza a recuperar y sube fuerte, es en momentos de pánico. ¿Sí? Por darle un ejemplo, el mercado argentino, que por ahí es lo que vamos a ver más, Banco Galicia. Banco Galicia hace un par de semanas hizo un nuevo mínimo. ¿Sí? En momentos donde el riesgo país había superado los 1.000 puntos. Las peores noticias en los diarios, las peores. No queríamos abrir los diarios, era un momento horrible. Encontró piso, salieron a pagar Banco Galicia, subió 40% en dólares en 2 semanas. ¿Sí? Entonces, está bien, es difícil poner la moneda ahí, ¿no? Pero lo que les queremos enseñar con el curso es justamente eso, estar atentos a los momentos de la psicología del mercado. Cuando las noticias son muy malas, cuando hay pánico en la calle, es cuando generalmente ya se empieza a formar el piso. Ojo, no quiere decir esto que cada vez que haya pánico vayan a no, por supuesto. Por supuesto. Vamos a ir sumándole herramientas. ¿Sí? No, pero acá, cuando se hacen los mejores negocios es cuando claro. el mercado está en ese instante. Pero hay que saber
encontrar el piso. Claro, Y no compro en el piso porque se llegó un piso. No. Vamos a ver que un una piso. herramienta. Espero a ver de que se respete ese piso, porque siempre se puede ir más abajo. En lo que es el mercado, yo pongo esta analogía que no lo vamos a repetir, pero de que estás en un edificio que tiene pisos para arriba y para abajo. O sea, tenés un montón de pisos y vos estás en una situación en la cual los precios son una pelota que va rebotando. Y tenés zonas de piso y tenés zonas de techo. Pero en algún momento la pelota esa toma fuerza para arriba y rompe el techo y pasa a un siguiente piso, o rompe el piso y se va al subsuelo. ¿Se entiende? Entonces lo que tenemos que saber es cuando tocamos el piso rebota y rebota con fuerza, tiene fuerza como para llegar al techo y después superarlo o no. Porque también me puedo ir para abajo. Claro, hay dos cosas, hay que estar atentos a la psicología del mercado y a las tendencias del mercado, ¿sí? Hay una famosa frase de Peter Lynch que como que resume esto. Él dice, los mercados alcistas nacen en el pánico, ¿sí? Crecen en el escepticismo, maduran en el optimismo y mueren en la euforia. Esa secuencia de la psicología y cómo se mueve el mercado se va a dar siempre. Entonces hay que estar atentos a esos momentos y en dónde podemos hacer los mejores negocios. Ya entrando un poquito en cómo funciona el mercado, ¿alguno sabe esta diferencia? Mercado primario y secundario. Esto es súper importante que lo sepan. ¿Cómo funciona el mercado? YPF, por ejemplo, ¿le importa cuánto vale su acción todos los días? Permiso. Voy a poner el agua. Gracias. ¿Qué creen? Racional, ¿no? ¿Le genera algún movimiento de dinero que la acción suba o baje? No, ya está, ya emitió. ¿Cuándo recibió dinero YPF? En el momento en que salió a exactamente abrir su capital. En ese momento estamos en el mercado primario. YPF en algún punto era solamente de capital privado y estatal. Se ha cerrado, no podíamos comprar acciones de YPF porque no estaban abiertas en el mercado. En algún momento de su historia tomó la decisión, esto fue en el 94 específicamente, dijo, bueno, me voy a fondear con emisión de acciones. Hay distintas formas de fondearse. Puedo emitir acciones o puedo tomar deuda. ¿Cuál es la diferencia? Que la deuda te genera interés y la acción. Cuando yo abro mis acciones, esto bájenlo a un negocio suyo. ¿Me busco un socio o pido un préstamo? Esa decisión también la toman las empresas. ¿Me busco socios o tomo un préstamo? Llega un momento en que en lugar de tomarse un préstamo deciden buscarse socios. ¿Cómo hacen? Abren una parte de su capital al mercado. En lugar de buscarse un socio, lo hacen abierto a través del mercado. Cualquiera ya puede acceder a ser socio de YPF. Cuando nosotros compramos una acción, en un pequeño porcentaje somos socios de ese negocio. Por eso compro una acción, porque pienso que a la empresa le va a ir bien. Quiero ser socio de YPF. El tema es que compro una acción y tengo una participación muy chica, pero si la empresa reparte dividendos, si hay ganancias, a mí me van a acreditar parte de esas ganancias. Soy socio de YPF. Entonces compro una acción porque pienso que le va a ir bien. ¿Cuál es el tema? YPF emitió acciones en 1994. En ese momento decidió fondearse a través de la emisión de acciones. Eso es mercado primario. ¿Se entiende o no? Salió al mercado, dijo, bueno, yo quiero abrir mi capital, quiero fondearme de alguna forma, lo quiero hacer con la emisión de acciones. Entonces, fue una sociedad de bolsa, la sociedad de bolsa, este operador bursátil, este broker por ahí que le dicen, le dijo, bueno, bárbaro, hagamos la apertura del capital, tenemos que cumplir con todos estos reglamentos y yo te consigo clientes. Entonces ellos hacen lo que se llama una IPO, por ahí el que escuchó en inglés, salen a emitir acciones. Hace poco Spotify y Uber salieron a cotizar en bolsa. No sé si lo vio alguno. Uber más reciente, no tuvo un buen comienzo, lamentablemente, cayó 8% en dólares el precio de la acción el primer día, pero ahí Uber se estaba financiando, porque era mercado primario. Decidió salir a colocar por primera vez sus acciones en el mercado. Y la sociedad de bolsa le trata de conseguir inversores que quieran entrar en ese primer momento a ser socios de Uber, en este caso. ¿Qué pasa después?
Porque esto es lo mismo esto en acciones. Cuando yo emito un bono, ¿saben lo que es un bono o una obligación negociable? Es lo mismo que tomar un préstamo en el banco, pero hacerlo en el mercado de capitales. Cuando hablamos de bonos, hablamos de todo lo que es soberano. O sea, cuando el gobierno nacional o el provincial o municipal sale a colocar deuda, se dice bono. Bono soberano, bono provincial, bono municipal, de acuerdo a qué nivel esté. Pero se le llama bono. Cuando una empresa sale a colocar deuda a través del mercado de capitales, se le dice obligación negociable. ¿Qué es? No es otra cosa que un crédito, pero que en lugar de hacerlo a través de un banco, se elimina la intermediación bancaria y se dice: necesito fondearme, pero no quiero que el banco me cobre su tasa activa. Quiero tener una tasa más razonable. ¿Saben lo que es la tasa activa y pasiva, no? La tasa activa es la que cobra, la tasa pasiva la que paga el banco. Entonces la diferencia entre esas tasas es la ganancia, el spread del banco. Cuando tenemos un banco siempre tenemos esa diferencia, es lo mismo que el dólar. Ustedes todos, ¿alguna vez compraron dólares o no? ¿Saben que en el mercado de capitales pueden comprarlo más barato y venderlo más caro? Con el famoso dólar MEP o dólar bolsa. Yo lo que estoy haciendo en el mercado de capitales es juntar dos puntos. Es como que se pongan de acuerdo entre ustedes y dicen: bueno, el dólar comprador del Banco Nacional está en 44 y el vendedor está en 46. Si yo hoy compro dólares, empiezo perdiendo 2 pesos. ¿O no? Si lo tengo que vender por una necesidad mañana, lo vendo 2 pesos más barato. Si lo vendo en el mercado en blanco. Si lo vendo en el blue, la estoy convirtiendo en negro a la plata y tengo un problema. Porque muchos me van a decir: no, bueno, lo puedo vender en el blue, pero después no lo puedo bancarizar. Yo eso te quería preguntar recién cómo es el tema ese de las inversiones para el blanqueo de dinero, ¿no? Porque, pongamos un ejemplo, hago una inversión, gano X cantidad de plata y quiero con esa plata ir a comprar un auto. Se puede. Me van a preguntar de dónde saqué la plata. Está todo justificado. Vos vas a tener todos los comprobantes para demostrar que plata está ganada en el mercado de capitales y es plata ganada lícitamente. En ese sentido, lo que es mercado es el limitante por ahí que tenemos en Argentina, porque no vamos a negar de que la gente suele estar bastante en negro, porque acá no se aguanta la carga impositiva, es imposible, pero el mercado sí te exige. Bueno, ahora con los plazos fijos también hay que pagar ganancias. Sí, es tremendo. El año pasado. Pero eso no tiene sentido. Sí, ¿no? ¿Por qué? Porque vos exigís más tasa. Entonces termina siendo, por eso yo sí estoy grabado encima diciendo: no van a hacer el impuesto a la renta financiera, porque era tan estúpido hacerlo, hablando mal y pronto, que estaba convencido de que no iban a ser tan tontos. Y sin embargo lo hicieron y terminamos pagando de todas maneras, por las ejemplo, consecuencias. El empresario que pone su plata en un plazo fijo le sigue teniendo un costo más alto que normalmente el de papeles, contabilidad y... Sí, obviamente que no. Termina siendo ineficiente el sistema por todos lados. Sí, no ¿Por solo, qué? también a los bancos que tienen que generar información, a las sociedades de bolsa, que por ahí tienen estructuras mucho más chicas, tienen que dedicar más personal a generar la información para después liquidar los impuestos, qué sé yo, en vez de dedicar, por ejemplo, ese personal a generar más información para los clientes, hacer mejores research, mejores investigaciones. No, tienen que poner su personal a generar la información para que después AFIP puedan... Pero aparte, fíjate el nivel de estupidez, perdón, pero no lo puedo poner otro concepto de esto. Se paga impuesto a las ganancias sobre las mismas ganancias del bono soberano argentino. O sea, lo único que están haciendo es subir el costo de financiamiento de ellos mismos. Y era obvio que iba a pasar eso, de que iban a caer los bonos, iban a subir la tasa requerida del mercado para estar invertido en Argentina y encima iba a generar pánico. Pero era sabido, era irrisorio decir que iban a aflojar con el tema del impuesto a la renta financiera y terminaron aflojando. Y la verdad que sorprendieron por ese lado. Nadie la vio venir el año pasado porque hubo muchos errores no forzados. Hubo muchos errores no forzados. Muchas cosas que se podrían haber evitado, no se evitaron. Pero bueno, volviendo a este tema, en el mercado secundario ya no está la empresa. Ya no existe la empresa, en este caso no le interesa. ¿Qué pasa acá? ¿Saben que Argentina emitió deuda a 100 años? Salió en todos los diarios también. ¿Cuál es la lógica de que alguien compre un bono a 100 años? ¿Ustedes comprarían un bono a 100 años que vence dentro de 100 años? Exactamente, pero ¿por qué? Porque justamente existe el mercado secundario.
lo que termina dándole liquidez al mercado es este mercado secundario. ¿Por qué? Porque Argentina ese bono lo va a pagar dentro de 100 años, pero es un bono que es transferible, es vendible. Entonces los inversores se lo van pasando de mano en mano. Los que entraron al mercado primario seguramente no sean los que terminen cobrando el bono dentro de 100 años. ¿Sí? Salvo que sea alguna empresa, Coca-Cola por ejemplo y Disney tienen bonos a perpetuidad. No pagan nunca el capital. Ellos simplemente te pagan intereses todos los años. ¿Pero por qué? Pues son empresas que ya se sabe que sobrevivieron a guerras mundiales, a todo, súper segura, entonces pasa a tener lógica ese tipo de bonos. Pero más allá de eso, nadie invertiría en un bono a 100 años si no existiera el mercado secundario. Entonces el mercado secundario justamente existe para darle esta liquidez a las inversiones que yo les comentaba, y ustedes lo máximo que demora en tener de nuevo su dinero son 48 horas. Pero en el mercado secundario yo estoy contra algunos de ustedes. Ya no tengo la empresa del otro lado vendiéndome el título. Alguno de ustedes compró YPF en su momento y yo ahora quiero comprar, alguien la tiene que soltar, alguien la tiene que vender. Entonces, para que alguien compre una acción de YPF, otro tiene que estar vendiéndola. ¿Se entiende? Y ahí es donde se genera este juego entre la oferta y la demanda que me va haciendo mover el precio, como en cualquier otro bien. ¿Se entendió la diferencia esa, no? Entre el mercado primario y secundario? Sí, discúlpame. Sí. ¿El mercado primario puede operar cualquiera? No siempre. Está buena la pregunta. Hay emisiones nuevas que son abiertas a cualquier inversor y hay emisiones que están destinadas a grandes inversores o a algún grupo cerrado. ¿Y eso que se limita por monto? Se limita por monto muchas veces. Por ejemplo, Argentina, algunos de los bonos que emitió Argentina eran con un ticker mínimo, ticker se dice a la ficha mínima de $150.000. Entonces ya se vuelve muy difícil. Exactamente, eso era porque querían solamente inversores institucionales en ese momento. Cuando se iban a colocar deuda, no querían que haya pequeños inversores, y fue una decisión de Argentina, de Caputo en ese momento, de emitir este tipo de bonos. En el mercado secundario sigue siendo la inversión mínima $150.000, entonces no tienen tanta liquidez. Es muy difícil comprar y vender porque tienen que ser grandes sumas de dinero, entonces no es para cualquiera. Ahora, normalmente muchas de las emisiones primarias que tenemos en Argentina, de LETES, ¿escucharon hablar de las LETES? Sí. Todo el tiempo tenemos emisiones en el mercado primario de LETES, y sí puede entrar cualquiera. Lo mismo con las LECAPs, o por ahí se empieza a emitir una nueva acción en la Argentina. Hace poco tuvimos una emisión de Loma Negra. ¿Conocen Loma Negra? La mayor cementera de Argentina. Salió a emitir hace poco acciones y tuvimos clientes que compraron en el mercado primario Loma Negra. Así que sí, se puede por lo general, pero hay algunos limitantes en algunos casos. Ahora, normalmente vamos a estar operando el 90% del tiempo en el mercado secundario. No va a ser en el mercado primario. En el mercado primario generalmente ya me dan el precio. Me dicen, Loma Negra va a salir a tal precio. ¿Te sirve o no? Para vos eso es barato o caro, pero ya te están dando un precio. Lo mismo con las LETES. Me dicen, te van a dar un precio del 4,5% de tasa de interés. ¿Querés entrar o no? Cuando yo estoy en el mercado secundario, pasa el juego de oferta y demanda. Acá lo que tenemos son los famosos toros y osos. ¿Alguna vez escucharon los Bulls and Bears? ¿Vieron en alguna película de Wall Street el famoso toro que está exactamente en la bolsa de Nueva York? ¿Que por qué? Porque ellos representan, esto es un término muy de Wall Street, ellos representan a los alcistas, a los que tienen plata y quieren comprar títulos porque piensan que el mercado va a subir con la fuerza del toro, que va para adelante, no mira nada y se ciega y va para adelante, es alcista. Eso consideran ellos y justamente le llaman los bulls. Y los osos son los que piensan que el mercado ya llegó a un techo y están más del lado vendedor. Ya tienen ellos los títulos, son tenedores de títulos y quieren vender. Entonces la interacción entre los toros y los osos, que no es otra cosa que la oferta y la demanda, es lo que me va determinando el precio del activo día a día en el mercado. ¿Se entiende más o menos? Acá en la Argentina, de 11 a 5 de la tarde todos los días opera el mercado.
Ese es el horario que lo tienen que saber porque dentro de ese horario se puede comprar o vender acciones. Fondos comunes de inversión suele ser hasta las 2 de la tarde. O sea, hay algunas cuestiones. Compra de dólar MEP solamente hasta las 4. Tenemos horarios para cada cosa, pero el mercado está abierto de 11 a 5. Hay algunas cosas que cierran antes. Mercado argentino. Mercado argentino. Casi todas las bolsas tienen la misma cantidad de horas de apertura. Lo que pasa es que por diferencia horaria generalmente tenés mercado todo el tiempo. O sea, se habla de que el mercado está abierto a las 24 horas. Me acuerdo cuando ganó Trump, estábamos viendo las elecciones, era de madrugada acá, y cuando sale que ganó Trump, abría la bolsa de Tokio y se desplomó. Cayó un 6% me parece ese día. ¿Por qué? Porque pensaban que iba a ser un desastre lo de Trump. O sea, que realmente todas las amenazas que ha hecho con el muro, con un montón de cuestiones, se le habla, bueno, xenófobo, de todo en ese momento, iba a ser un desastre. Cierra la bolsa de Japón y da el discurso Trump de ganador. Y en el discurso cambia completamente la dialéctica. O sea, su discurso no fue nada que ver, cuando ya ganó, fue un discurso mucho más conciliador. Invitó incluso a los demócratas a decir, bueno, vamos para adelante. Eso es algo que realmente yo lo viví en Estados Unidos porque estuve en la asunción de Obama. Ellos tienen algo que cuando ya ganaron, se pelean hasta la muerte antes de las elecciones. Ganó Obama, los mismos republicanos en ese momento, bárbaro, buenísimo, vamos todos para adelante, apoyemos. Y Trump mismo, cuando ganó, cambió totalmente el discurso. Nadie esperaba un discurso conciliador. Y sin embargo fue un discurso conciliador. ¿Qué pasó? Las otras bolsas que iban abriendo ya no se desplomaron. Y Tokio el día siguiente, cuando abrió, subió y recuperó toda la pérdida. Y de hecho tenemos un mercado bastante alcista desde que está Trump. No quiere decir que venga tomando buenas medidas, pero sí que un montón de cosas que quiso hacer, el mismo Congreso estadounidense lo fue frenando. Se fue demostrando de que no tenía la facultad de hacer todas estas locuras que planteaba en algún momento y que él mismo es bastante bla bla y perro que ladra no muere. Casi va a una guerra nuclear con Corea del Norte, se terminó sentando uno de los primeros presidentes que se sienta con Kim Jong-un a negociar con Corea del Norte que se desarme. Con China pasa lo mismo, ya nadie cree que lo de China va a terminar mal, o sea, si bien genera mucho ruido, pero en definitiva todos estamos esperando que haya un acuerdo, porque como que es mucha amenaza y en algún punto termina acordando. Esa es su forma de negociar. Pero bueno, a lo que iba es, tenés bolsa todo el tiempo y te interesa si te interesa. O sea, y más en Argentina, que somos bastante dependientes del mundo, lo que pase afuera sí nos afecta. ¿Viste? Parecería que... Hagamos un break. Dale, bárbaro. Sí, así descansamos un poquito. Pedimos, chicos, pedimos perdón por el espacio, por el poco espacio que tenemos. reducido. Ya les vamos a armar ahí para que puedan tomar un cafecito. Yo tengo una pregunta. Permiso. ¿El baño?